Un minuto después de medianoche, el 9 de mayo de 1945, los cañones callaron. Era el día D más 337. Y ahora lo inevitable. Las discusiones sobre quién ganó la guerra. Esta es mi opinión personal. Que ningún país de la Tierra la hubiera ganado solo. ¿Qué quiere esto decir? Que si alguien quiere atribuirse todo el mérito, no solo es un fanfarrón, sino un loco. En los 4 años que pasé en Inglaterra tuve más que suficiente. En ese tiempo solo conocí a 3 hombres a quienes les gustara la guerra. 3 chiflados. Pero había que hacerlo. Y ahora que todo había pasado estaba contento salvo por una cosa. Toda esa verborrea sobre la Tercera Guerra Mundial. Esos señores que hablan de otra guerra con tanta ligereza, es que no conocieron esta nunca. O no lo bastante bien. Vimos cómo traían algunos prisioneros de alto rango. Había quienes mostraban un talante amistoso. Yo pensaba en los que habían muerto acribillados, derribados, en los desaparecidos desde el comienzo de la batalla de Inglaterra. Me acordaba de sus caras, o de alguno de sus chistes, o tan solo de su forma de reír. Eran muchos los recuerdos. Al vencedor le corresponde el botín. O eso dicen. ¿Y cuál es aquí el botín? Solo la oportunidad de construir un mundo libre. Mejor que el anterior. Porque quizá no haya otra oportunidad. No lo olvidemos. Y ahora es el momento de enfrentar nuestra victoria al reto de la paz. Es el reto de muchas naciones rescatar de las cenizas las lecciones de esta guerra. En la reconstrucción de una tierra destrozada, guardemos en el corazón esta oración ancestral. Oh Señor, da fuerzas a tus siervos para acometer las empresas más arduas y danos también la sabiduría para comprender que no es el abordar una gran obra, sino el perseverar en ella, lo que abre el camino hacia la verdadera gloria. Con destino a Francia. La tarde del 5 de junio de 1944, zarpó de las costas del sur de Inglaterra la mayor flota que el mundo haya conocido jamás. Mientras las fuerzas aéreas surcaban los cielos, los barcos transportaban cientos de hombres a través de las aguas del Canal de la Mancha. Al alba del día siguiente, los cañones de la flota aliada dan la señal de partida para el asalto a las playas de Normandía. El ejército alcanza las playas y comienza su marcha hacia el interior. Pero el gran problema de una línea de comunicación y suministro seguía sin resolverse. Aquellos que planearon la invasión siempre lo habían considerado un problema grave, que solo podría superarse si se capturaba un puerto durante los primeros días de la operación. Había muchos y buenos puertos en la costa francesa. Boulogne, Le Havre, Cherburgo y varios otros. Eran las puertas de entrada al continente. Pero los alemanes lo sabían. Conservemos los puertos, decían, y conservaremos Europa. Así que los fortificaron para defenderlos de ataques por tierra o mar. Y estaban dispuestos a destruirlos por completo antes de permitir que cayeran en nuestras manos.
Estaban seguros de que antes de que pudiéramos capturar un puerto, las frecuentes tormentas de la zona dejarían a nuestro ejército sin comida, sin combustible y sin munición. El clima podía convertirse en un enemigo, como ya lo eran los alemanes. El 19 de mayo de 1942, Churchill redactó un memorándum acerca de los embarcaderos de las playas. Era esencial contar con un puerto, así que si no podíamos capturar uno, tendríamos que construirlo. Pero se tardan años en construir un puerto. Para el de Dover, por ejemplo, fueron necesarios 7 años. ¿Cómo construir un puerto mayor que el de Dover en tan solo unos días y bajo el fuego enemigo? Solo había una solución. Fue en Quebec, durante la conferencia de agosto de 1943, cuando se sentaron las bases para este audaz y fabuloso proyecto. Construiríamos un enorme puerto en Inglaterra, lo llevaríamos a través del mar y lo instalaríamos en las costas de Normandía durante la batalla. La construcción comenzó en otoño de 1943. En puertos, en muelles, en astilleros y en fábricas de toda Inglaterra comenzaban a tomar forma las piezas del futuro puerto. Más de 30.000 hombres trabajaban en la fabricación de extrañas y monstruosas estructuras sin que se les dijera el propósito de las mismas. Se emplearon 500.000 de toneladas de hormigón en la construcción de estos gigantes. A medida que el día D se iba acercando, se botaban las piezas del futuro puerto para ser remolcadas en secreto a los puntos de encuentro desde los que serían llevadas a Francia. El lugar elegido para el puerto era la pequeña ciudad de Avranches, en Normandía. Se había estudiado en secreto la zona varias semanas antes del día D. El cuerpo de ingenieros se encontraba ya en la orilla trazando planos de la playa cuando las primeras batallas se libraban a varios kilómetros de la ciudad. La primera parte de la operación consistía en hundir barcos viejos que ya no eran útiles para el servicio. Eran hundidos mediante cargas explosivas. El primer hundimiento se llevó a cabo la tarde del día D+1. Hacia el final de la tarde se hundió un segundo barco. Su finalidad era proporcionar un refugio inmediato a las embarcaciones pequeñas y formar la primera parte del rompeolas del puerto. En 4 días fueron hundidos 15 barcos. 15 viejos barcos para los que su última misión fue quizá la más importante. En la costa, los ingenieros abrían grandes portillos en el muro oeste, construían carreteras y efectuaban demoliciones. Las excavadoras limpiaban las carreteras, que más tarde usarían los camiones que desembarcaran en el puerto. Se remolcaron las secciones de puntales de los muelles, que medían unos 150 metros de largo, hasta situarlas frente a los portillos abiertos por los ingenieros. Las diferentes piezas del muelle se fijaban mediante cables de acero que eran instalados por unas embarcaciones construidas para tal efecto. Poco a poco se iban ensamblando más piezas hasta formar una pista flotante flexible que se elevaría y descendería con las mareas. Sobre esta pista los ingenieros tendieron una carretera de acero lo suficientemente fuerte como para soportar el paso de los vehículos más pesados. Al mismo tiempo, se colocaron rompeolas para prolongar la línea de barcos hundidos. Estas estructuras de hormigón de 7.000 toneladas habían sido remolcadas a través del canal. Fueron necesarios más de 200 remolcadores para realizar esta operación.
A medida que iban siendo situadas en su posición, se abrían las válvulas y el mar penetraba en ellas. Las grandes moles de hormigón se hundían lentamente hasta asentarse sobre el lecho marino, formando una enorme pared de protección contra el mar. Se creó un rompeolas flotante algo más alejado de la costa,